sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana de martes nos encontramos nuevamente aquí desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. En esta mañana me acompaña nuevamente la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila, la cual ella de hecho tiene el privilegio de estar impartiendo la palabra en esta mañana. Hermana Caro, Señor te bendiga. Muy buenos días, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque Él siempre tiene misericordia de nosotros y nos ha permitido estar aquí de nuevo para compartir la palabra del Señor. Y pues un saludo a cada uno de ustedes que nos estarán escuchando. Yo sé que muchos van para su trabajo, muchos van para sus hogares. Que el Señor sea el que los acompaña. Y pues el día de hoy vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir la siguiente parte que nos tocó, la cuarta parte, ¿verdad? Ese es el del estudio de qué es verdaderamente la santidad. Pero antes que nada voy a pasar al pastor. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para depositarnos en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu gran amor, tu gran bondad y por tu gran misericordia. Te pedimos primeramente que nos habilites, Señor, quitando de nosotros toda transgresión a tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Te pedimos también, Señor, que seas tú quien abra los ojos de nuestro entendimiento y que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas para gloria y honra tuya solamente. Señor, que podamos entender, Señor, lo que está escrito en tu bendita palabra, Señor eterno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua te lo pedimos. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Y pues yo los invito a que... Quería dar el número de teléfono. A ver. Bueno, vamos a dar el número de teléfono por si alguien tiene alguna necesidad de oración, algún comentario, puede hacerlo al 323-595-6357, 323-595-6357. Nosotros estamos localizados aquí en el área de Los Ángeles, California, pero también tenemos una iglesia en Tijuana. Al final vamos a estar dando los números de teléfono, tanto de aquí de Los Ángeles como en la ciudad de Tijuana. Amén. Amén. Bueno, pues yo los invito a que tomen nota, ¿verdad? Porque el que pueda, tome nota para que usted también verifique que lo que estamos llevando es palabra del Señor. Y pues nos quedamos, ¿verdad? ¿Qué es verdaderamente la santidad como el Señor lo ha puesto en las Escrituras, ¿verdad? Porque muchas veces nos han hecho creer o nos han enseñado que la santidad solamente se enfocan mucho en la mujer, ¿verdad? Que cómo viste la mujer, que si usa pantalón, que si se maquilla, que si esto, que si el otro. Pero ¿realmente será que es en esa santidad es la que se refiere el Señor? Pues no lo creo, porque en aquel tiempo Jesús fue santo, dice que seamos santos como Él es santo. ¿Ah? Entonces, ¿será que Él a esa santidad se refiere? Pues no lo creo. Pero vamos a estar revisando aquí en la palabra del Señor, a continuar en Primera de Tesalonicenses, dice en 3:13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y pues aquí está hablando de la santidad. Santidad significa ser apartados. ¿Apartados de qué? Apartados de lo que está escrito en la palabra, en la bendita Torá, que cosas que el Señor dejó escritas para que hiciéramos y cosas que no quería que hiciéramos. Entonces, el que se aparta de
de no hacer las cosas que están escritas para el Señor, entonces no tiene la santidad. Pero el que se aparta de lo malo, de lo que no es agradable ante los ojos del Señor, ese es el que está en santidad. Porque, como decía Jesús, Yeshua, dice, ser santos como yo soy santo. ¿verdad? Y pues ahí no se puede comparar la santidad de la que se nos ha enseñado, ¿verdad? Porque si Jesús fue santo, entonces ¿a qué realmente se refiere? Dice, la vida que agrada a Dios. Vamos a leerlo. Dios habla hoy. En primera de versión en Dios habla hoy. Primera de Tesalonicenses. Ay, ayúdeme ahí, porque siempre se me está. Por eso el Señor puso a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Porque ocupaba ayuda. Yo también se me traba la lengua. La primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 1. Dice así: ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse, que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya están haciendo. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales, dice en el 4:4, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido, pues Dios nos ha llamado a vivir no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecie estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Y pues sabemos que lo que hace el Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo, la función, gracias. La función del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Y aquí está diciendo que nos apartemos de los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Aparte, es el conocimiento que hemos recibido de tradiciones por nuestros padres o por alguna figura, ya sea sacerdote, pastor, o sea, que nos haya enseñado de una manera que no está escrita. Ahí ya está hablando de que no se conoce realmente lo que es verdaderamente conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer su palabra, conocer realmente qué es lo que Él quiere. Amén. Por ejemplo, usted me ha escuchado hablar, pero usted no me conoce. Tal vez me ha visto en fotografías, pero no me conoce. No conoce qué cosas me gustan, no conoce qué cosas no me gustan. Conocer a Dios es conocer qué le agrada y qué le desagrada. ¿Verdad? Porque en los mandamientos, desde el principio dice, amar a Dios sobre todas las cosas, poner en primer lugar. ¿Verdad? Y Él no quiere que tengamos ninguna imagen, ninguna semejanza, ni arriba en el cielo ni en la tierra. Así es. O sea que Él quiere que conozcamos realmente cuál es el deseo de Él, cuál es su gusto, que Él no le agrada a Él. Él detesta que pongamos en prioridad otras cosas o a alguien. Dice que lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca es lo que hay en el corazón. Amén. Si salen que no somos respetuosos, que hablamos
cosas desagradables, eso no significa que no estamos conociendo al Señor. Ujú. Porque si conocemos realmente la voluntad de Él, eso es lo que va a salir de nuestros labios. Vamos a querer compartirlo con todo mundo. Amén. Porque mire, una persona enamorada, ya sea hombre o varón, perdón, o varón o hembra, ¿no? Que esté enamorado de su pareja. Usted escúchela que habla de ella. Puras cosas buenas de la otra persona. Y no habla de otra cosa más de que de eso. Entonces, si estamos enamorados de su palabra, del Señor, ¿qué vamos a hablar? Exactamente lo mismo. Ujú. De su palabra, de lo que a Él le gusta, de lo que a Él le desagrada. Ujú. Eso es verdaderamente conocerlo. Amén. Por eso nos dejó leyes, nos dejó estatutos para que conozcamos. Por ejemplo, hay fiestas que el Señor nos dejó ¿para qué? Para su pueblo. Ujú. Y dice que son fiestas del Señor. Ujú. Amén. Entonces, si conocemos las fiestas, conocemos a Dios. Bueno, yo he sido parte del cristianismo protestante por más de 20 años. Y he visto que, se lo digo no con tal de ofender a nadie, pero es la verdad. He visto que hay mucha ignorancia en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano. Mucha ignorancia. Yo mismo era parte de esa ignorancia hace no muchos años. Uh-huh. ¿Ah? Una de las cosas que se ignora es qué es lo que Dios define como pecado en su palabra. Exacto. Y de ahí nace todo el que no se conozca a Dios. Porque muchos pueden decir, no, yo sí conozco a Dios. Pues según la palabra, y te lo voy a leer ahorita, según la palabra, dice aquí que si ignoras qué es lo que es pecado, dice que entonces no es verdad que le hayas visto ni que le hayas conocido. Está el mentiroso, dice. Ve lo que dice en 1 Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, mira. ¿Y de qué ley está hablando? De esa ley que Dios le dio a Moisés. Entonces, según Juan, no según yo, porque luego me echan la culpa a mí. No, según Juan, el apóstol Juan, dice que pecado es la infracción de la ley de Moisés. Eso es pecado. Y continúa diciendo en el verso 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Oiga, Él apareció para quitar nuestras transgresiones a la ley de Moisés. Y no hay pecado en Él. O sea que aquí está diciendo que Yeshua, no infringe la ley de Moisés. Muchos en el cristianismo piensan que sí, que Jesús infringió la ley, pero no, mi hermano. Aquí dice que Él no peca, Él no infringe la ley. Pero vea lo que dice en el verso 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, todo aquel que permanece en Jesús tampoco va a infringir la ley de Moisés. Y todo aquel que peca, todo aquel que sí infringe la ley de Moisés, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está. Ahí está más claro que ni el agua, como dice. Ahora, pero mire, como acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses 4:8 dice: así pues, el que desprecie estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo, porque ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, a toda su palabra. Él es el que nos va a enseñar que su palabra permanece para siempre, que Dios no cambia. Y al despreciar, porque muchos desprecian lo que ya es sus leyes, sus estatutos, dice que eso ya no se tiene que guardar. Sí, pero es eso. Porque se desconoce. Sí, exactamente. El vivir en ignorancia, el desconocer muchas cosas. Por ejemplo, a mí por años se me enseñó acerca que la señal de que una persona tiene el Espíritu Santo de Dios es que habla en lenguas, es que brinca, es que salta. Que esa era la señal de que una persona tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero si vamos a la palabra, hermano, porque una cosa es lo que se enseña,
Pero otra cosa muy diferente es lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Por ejemplo, hablando de cuál es la función del Espíritu Santo, en Ezequiel 36, verso 25, vamos a empezar desde el verso 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y vea lo que dice en el verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y vea, ¿para qué? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oiga, para empezar, pues ni siquiera se conocen cuáles son los estatutos, cuáles son los preceptos. Se piensa que solamente son los 10 mandamientos y ya. No, hermano. Hay estatutos, hay preceptos, hay mandamientos, hay leyes que Dios dio a su pueblo. Oiga. Exactamente. Entonces, pero vea, la señal de que alguien tiene el Espíritu Santo de Dios es que va a andar guardando sus estatutos, guardando sus preceptos. Amén. ¿Y cuáles son los estatutos, por ejemplo? Porque, como dije, no se conocen. Pues son sus fiestas. Exactamente. Porque son estatuto perpetuo. Exactamente, son las fiestas solemnes que Dios dio para su pueblo, que de hecho son citas que Dios tiene con su pueblo. Oiga, pero como la mayoría de su pueblo ignora esas citas establecidas por Dios para su pueblo, pues la mayoría de su pueblo ni siquiera se presenta a esa cita. Es como cuando uno pierde la cita con el dentista, ¿va? Porque se le olvidó, se le pasó. Pero en este caso no es porque se le haya olvidado, porque se le haya pasado, es porque no conoce esas citas que tiene con el Padre Celestial. Exacto. Pero esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, si una persona dice que tiene el Espíritu Santo, pero no anda guardando, no anda obedeciendo los estatutos, los preceptos, discúlpeme, pero entonces no sé qué espíritu es el que tenga, porque Juan dice, ¿verdad? Probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Exactamente. Y pues desafortunadamente lo que nos han enseñado que el que tiene espíritu es el que más brinca, el que se desmaya, el que y no quiere decir que no sucedan que no cosas. suceda eso, pero o que no sea de Dios, ¿verdad? O que no sea el Espíritu Santo, pero lo han tomado que nada más las personas que les pasa eso tienen el Espíritu de Dios. Santo. Entonces, pues no es así. Y pues continuamos en Lucas 1:73. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéremos en santidad, ¿ve? Y en justicia delante de él todos nuestros días. O sea, esto no es de que cuando pensemos o cuando tengamos ganas o cuando piensemos, no, es todos los días. Amén. ¿Y cuándo es que nos va a guardar? Y que andemos, ¿qué es lo que nos va a ¿qué es lo que nos va a ayudar a que no tengamos miedo, a que no tengamos temor? La misma palabra. O sea, el vivir en santidad es vivir obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Y confiar en esa palabra. Confiar en ella, porque dice que si confiamos la justicia delante de él, esa santidad nos va a traer esa justicia. Amén. El obedecer. Pues, ¿por qué fue que a Abraham se le contó por justicia? Por su obediencia. Amén. ¿Ah? Entonces, veamos también en Lucas 10, lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, en Lucas 16:15, dice, entonces él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público,
Pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Aquí les estaba hablando a quiénes. Los fariseos. A los fariseos. Porque muchas veces se enseña una cosa, pero no practicamos lo que estamos enseñando. Amén. Y que es como la semana pasada le decía, pastor, usted me puede corregir si ve que estoy haciendo algo mal. Usted me puede corregir con toda confianza. ¿Por qué? Porque guarda la palabra. Amén. ¿Ah? Ahora, si usted me dice, no se debe de comer estos alimentos o estos animales que el Señor dejó prohibidos, como por ejemplo el cerdo, los mariscos. ¿Ah? Esa es palabra de Dios. Entonces, si usted me ve que estoy comiéndolo, y usted me enseñó que no se come, pero si yo veo que usted está comiendo y usted me quiere corregir, ¿qué le voy a decir? Hipócrita. ¿Por qué me está queriendo que yo lo haga y usted no lo hace? ¿Ah? Exacto. Entonces, el maestro tiene que ser el ejemplo del alumno. Exacto. Los fariseos, ellos enseñaban, no se tiene que hacer esto, pero ellos lo hacían. Entonces la gente los tachaba de hipócritas. El mismo Jesús, aquí, en este texto, hermano, les va a decir sus verdades. Sí. ¿Por qué? Porque vivían hipócritamente. Predicaban una cosa, enseñaban una cosa, pero ellos terminaban haciendo otra. No así Jesús, porque Jesús incluso le dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién de ustedes me puede acusar de que yo estoy infringiendo la ley? Y dice que nadie. ¿Por qué? Porque los fariseos en ese tiempo y lo mismo que pasa ahora, se enseña unas cosas, pero se vive solo en religiosidad. Dice amar a Dios. Porque, hermano, cualquier persona, cualquier creyente, dice amar a Dios. Sí. Dice, pero Jesús enseñó algo bien tremendo en cuanto a eso. ¿Ah? ¿Qué dijo él? El que me ama. ¿El que me ama qué? Guarda mis mandamientos. Exactamente. Y el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Sí. Y aparte, pues, ellos solamente vivían tradiciones. Entonces, por eso el Señor le dice hipócritas. Y veamos en Lucas, seguimos en el Nueva Tradición Viviente, en Lucas 16:16, dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios, y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezca a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulada. Oiga, miren nada más, esto no es como que nosotros estamos inventando, aquí lo está diciendo la palabra. O sea, aquí está confirmando lo que Jesús mismo dijo en Mateo 5:17 y 18. Lo mismo. Exacto. Que es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley sea anulado. Y aquí dice, el verso 17, también dice, eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. ¿Por qué? Hermano, porque los mandamientos de Dios son eternos. Oiga, solamente que han entrado ciertas doctrinas de demonios a la iglesia, que han enseñado que la palabra de Dios ya dejó de ser relevante, que ya no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Parte de esa palabra de Dios, ¿verdad? Parte de esa palabra de Dios, pues es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, eso es lo que se ha enseñado. Sí. Pero nuevamente, esas son doctrinas de demonios, hermano. Porque mire cómo dice aquí, la ley de Moisés y los mensajes de los profetas fueron sus guías en aquel tiempo. ¿Y qué no se supone que tendría que ser la misma guía? Porque si el maestro, lo que está enseñando, eso tiene que seguir los discípulos. Los discípulos. Amén. Y así viceversa, continuamente. Amén. Hasta toda la generación, ¿verdad?
Pero pues esto es lo que se ha malinterpretado y no se conoce. Pero eso es la verdadera santidad, el seguir todavía en las cosas santas. Hermano, es que está tan... Mire, yo sé que muchas veces no se piensa en estas cosas, no se medita en estas cosas, pero es necesario hacerlo. Porque, mira, medita en esto. ¿Qué palabra es la que existía en el tiempo de Jesús? Es decir, ¿será que en el tiempo de Jesús él tenía la misma palabra que nosotros tenemos actualmente en nuestras manos, o sea, en nuestras Biblias? ¿Él tenía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también? Pues no. Él solamente tenía lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Él solamente tomaba como base para sus enseñanzas lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo es que esa doctrina que se enseña en muchas iglesias actualmente, hermano, enseña que para nosotros los creyentes en Jesús, como el Mesías de Israel, pues ya no tenemos que tomar en cuenta lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que ahora solamente es el Nuevo y ya? O sea, prácticamente, si te pones a analizar esto, prácticamente lo que se está enseñando es que lo que Jesús tomó como base para sus enseñanzas actualmente ya no sirve para nada. No, y exactamente eso es lo que ya se nos ha enseñado. Uh-huh. Dicen, es que lo que pasa que esos son para solo historia. Esos solamente son relatos que vivieron. Pero Jesús vino y cambió todo. Pero mire, déjale leo esto. Uh-huh. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ahí está? Eso, eso es Mateo. Uh-huh. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Uh-huh. Él solamente, dicen, él solamente lo pudo cumplir. También hay muchos que están relatados que lo cumplieron. Uh-huh. Porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. En el Nuevo Testamento también está el caso de Zacarías y su mujer Elizabeth. No hubo ninguna... Irreprensibles andaban, dice, cumpliendo los mandamientos de Dios. Exactamente. Entonces, vemos que no es así como se nos había enseñado. Uh-huh. Que Jesús vino a quitar, a cambiar todo. No, uh-huh. Él no vino a cambiar. Él vino a darle la correcta interpretación. Exactamente. Pero vamos a continuar porque el tiempo nos corre. Vamos a Ezequiel 38:22 dice, y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Bueno, aquí esta profecía de Ezequiel 38 está hablando sobre la guerra de Gog y Magog. Cuando muchas naciones se van a juntar, para ir contra Israel. Muchas naciones con un gran ejército mayor al ejército de Israel, pero al final Dios mismo va a defender a su pueblo Israel. ¿Por qué? Dice, y seré engrandecido y santificado. O sea, muchos se van a dar cuenta y van a reconocer la grandeza de Dios. Ahora de aquí surge otra pregunta. Porque si es verdad, usted que mira noticias en la televisión o las lee por internet, muchos canales de televisión pintan al pueblo de Israel como lo peor, sanguinario, un pueblo sanguinario, que mata a muchas personas inocentes. Si eso es así, si eso fuera verdad, hermano, sabemos que nuestro Dios, al Dios que usted y yo servimos, es un Dios justo, que para nada aprueba la maldad. Entonces, si el pueblo de Israel fuera todo eso de lo que es acusado, entonces, ¿por qué aquí Dios iba o defendería a Israel si es un pueblo lleno de maldad? Exacto.
No tiene lógica. No tiene lógica, porque el Dios justo va a defender algo injusto. Pues no. No. O será que lo que aparece en los medios de información no es verdad. Más bien eso. Más bien eso le digo, no todo lo que brilla es oro y ni tampoco toda la información que nos brindan es verdad. Exacto. Amén. Así es. Continuamos en Salmos 139, 23, dice. Eso es como tenemos que tener un corazón así, disponible. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Amén. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, de que si estamos haciendo las cosas correctas, qué bueno. Pero hay que pedirle si hay algo en nosotros que no esté agradable, que nos lo muestre, que quite, que nos guíe en su camino. Amén. Pero muchas veces, pastor, desafortunadamente, hay de que le pedimos, Dios, muéstrame, yo quiero ver tu voluntad, yo quiero saber tu voluntad, yo quiero conocerte, yo quiero conocer tu verdad. Pero ya cuando el Señor le muestra, sale uno huyendo. Hemos tenido muchos ejemplos en la iglesia, que llegan personas deseando conocer la verdad. Pues amén, nosotros te vamos a enseñar la verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, en una ocasión llegó una hermana bien deseosa de conocer la verdad. Amén. Y estuvo ahí acompañándonos por unos meses. Cuando llegamos a la época de diciembre, enero, me acuerdo que di la enseñanza acerca de la Navidad, la enseñanza acerca de Año Nuevo. Y nosotros la damos antes de esas fiestas. Y entonces, sorprendida la hermana, incluso me dijo, wow, pastor, qué palabra, yo ignoraba esto. Pero ¿qué pudo más? La costumbre. La costumbre, la tradición. Oiga, que al final dijo, ¿sabe qué, pastor? Ya no voy a poder estar asistiendo aquí. Ok, no hay problema, hermano, que el Señor le bendiga. Ya después sube una foto ahí a Facebook con su gorrito de Navidad, con su arbolito de Navidad. Dije, no, pues pudo más la costumbre que la palabra del que Señor. el amor a la palabra. Bendito Dios. Y lo dicen, yo amo a mi manera a Dios. Pero Dios tiene su manera de que le amemos. Exactamente. Entonces, el que le ama es el que guarda sus mandamientos. Oiga, y la palabra del Señor nos enseña que no aprendamos el camino de las naciones. Exacto. Y aparte, ¿qué fue lo que le dijo a Abraham? Deja tu parentela y deja tu tierra, tus costumbres, tu manera de vivir, porque ya ahora donde te voy a llevar, no puedes seguir con eso. Amén. Lo mismo, si ya conocemos la palabra del Señor, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Amén. Bendito Dios. Y pues continuamos con Salmos 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Oye, aquí lo dice claramente, hermano. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuál es esa ley? La misma que le dio a Moisés, mi hermano. Exacto. Y la pregunta que hago entonces, ¿desde cuándo algo que es perfecto llega a ser imperfecto? Por eso, fíjese que por eso vemos muchos hermanos que pueden durar 20 años, 30 años en las iglesias y no hay cambios. ¿Por qué? Porque como se ha sacado lo que convierte el alma, pues la entonces sustancia, lo que nutre, se ha quitado del evangelio. ¿Imagínese? Pero mire, continuamos en Salmos 19:9, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado. Dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Grande. Entonces, Amén. ¿cómo es que vamos a recibir ese galardón si hacemos a un lado sus leyes? Exactamente. En guardar
sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, hay gran galardón. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros si no los guardamos? Uh-huh. Pero quiero abundar un poquito más en esto. Amén. ¿Por qué entonces es que lo que nutre, lo que cambia, lo que transforma, se ha sacado del evangelio? Porque, hermano, si te pones a comparar la enseñanza de los primeros apóstoles, de hecho lo tenemos registrado precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tú lo puedes leer, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos guardaban? Por ejemplo, ellos, los primeros apóstoles, después de la muerte y resurrección de Jesús, ellos seguían guardando el día de reposo del séptimo día. Ellos seguían obedeciendo el cuarto mandamiento. La pregunta es, ¿y por qué actualmente la mayoría, no todas, la mayoría de la iglesia ya no obedece más el cuarto mandamiento? Ya no guarda el séptimo día como día de reposo. ¿Por qué? Porque ahora se encuentra obedeciendo el mandamiento de un hombre. Mandamiento de Constantino, que fue estipulado allá desde el IV siglo en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Se está obedeciendo al mandamiento de ese hombre porque Constantino supuestamente, un hombre de descendencia pagana que se convirtió al cristianismo. Sí, se convirtió al cristianismo, hermano, pero se trajo con él toda su idolatría, todas sus costumbres, sus tradiciones paganas, entre ellas la adoración al sol. Por eso es que, ¿cómo se dice domingo en inglés? Sunday, que quiere decir día del sol. Por eso es que en mucha iglesia, hermano, mucha parte del cristianismo ya no obedece el mandamiento del Padre de guardar el séptimo día como día de reposo. Ahora está obedeciendo, ¿cuál? El mandamiento de un hombre, el mandamiento de Constantino. Entonces, a lo que te quiero llevar, que esto ya es algo que el mismo apóstol Pablo había profetizado que iba a suceder, mi hermano. Él ya lo había profetizado. ¿En dónde lo profetizó? Te voy a llevar al libro de Hechos, capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos en Mileto, una ciudad gentil. Dice Pablo en Hechos 20:29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, los gentiles, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué cosas perversas son estas? Que cierta parte de la palabra de Dios ya no es palabra de Dios. Así. Cuando Isaías 48 dice: porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y qué palabra es la que existía en el tiempo de Isaías? Solamente la Torá, solamente la ley de Moisés. Y Isaías dice que esa palabra permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿quién se atrevió a decir que ya no? ¿Quién se atrevería a decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo? El Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Desechemos el Antiguo Testamento y quedémonos solamente con el Nuevo. ¿Quién se atrevería a hacer esa declaración? Alguien que ya había advertido el apóstol Pablo que se iba a levantar de ellos mismos. O sea, si los de Mileto eran gentiles, entonces alguien gentil. Y sí, hermano, si revisas la historia, que fue del segundo siglo, en el año 160 después de Cristo, se levantó un hombre gentil llamado Marción del Ponto o Marción de Sinope. Tú lo puedes buscar en Google, hermano, para que leas la biografía de este hombre. Un gentil, que precisamente fue lo que dijo: desechemos de nosotros las escrituras que Jesús tomó como base para sus enseñanzas, porque actualmente ya no sirven para nada. Quedémonos solamente con el nuevo. Y esa doctrina, hermano, desde ahí nació, desde el segundo siglo. Y esa doctrina se sigue enseñando en muchas iglesias todavía actualmente. Pero se está obedeciendo ¿a qué? A mandamientos dados por hombres, hermano. Por eso el mismo Jesús estuvo en contra de esto. Él citó lo que está escrito en Isaías 29:13. Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así es como yo me encontraba en el pasado, así es como la hermana Carolina se encontraba en el pasado, así es como muchos aún se encuentran en el presente. Muchos dentro de las mismas iglesias. Es más, pastores mismos se encuentran viviendo de esa manera.
desechando totalmente los mandamientos de Dios y obedeciendo a mandamientos de hombres. Y se preguntará, ¿y cuáles mandamientos de hombres? Hermano, las fiestas que actualmente se guardan y se celebran dentro de muchas iglesias no son fiestas ordenadas por Dios, son fiestas ordenadas por los hombres. ¿Ah? Y yo sé, hermano, que todo esto se hace por ignorancia. Yo aquí no vengo a apuntar al dedo a nadie. Yo sé que por ignorancia. Yo también muchos años de mi vida viví en esa ignorancia. Pero gracias a Dios, mi hermano, gracias a Dios que Él decidió revelarnos su verdad. Oiga, porque si el Señor dijo que no aprendiéramos el camino de las naciones, o sea, estas fiestas son de las naciones, hermano. Usted busque a ver si encuentra la celebración del Día del Amor y la Amistad, por ejemplo, en las Escrituras. Busque a ver si encuentra la celebración de Navidad o la celebración de Año Nuevo el 1 de enero. Busque a ver si lo encuentra en la Biblia. La celebración del Día del Padre, el Día de la Madre. Busque a ver si lo encuentra en la Biblia. No, hermano, ninguna de esas fiestas está registrada como mandamiento de Dios en las Escrituras. ¿Por qué? Porque esos son mandamientos dados por hombres. Mas, sin en cambio, la hermana Caro ya mencionó hace rato que hay fiestas solemnes ordenadas por Dios. Exacto. Que fueron ordenadas para que su pueblo participe de esas fiestas. Ya dijimos, estas son citas que Dios tiene con su pueblo. ¿Y por qué la mayoría de su pueblo ni siquiera las conoce? Pues porque ya nos enseñan. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí está lo clave, aquí está la clave, hermano. ¿En dónde están ordenadas esas fiestas solemnes? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, exactamente. En eso que ya hay que desechar porque ya no sirve para nada. Lo que Jesús celebró, lo que los discípulos celebraron y guardaron, actualmente ya no sirve para nada. O sea que, hermano, la mayoría de la iglesia actualmente vive de una manera totalmente diferente a como vivió la iglesia del principio. Exacto. Totalmente diferente. Amén. Pero vamos a continuar. Me emociona. Sí, ya lo veo. Vamos a Amós 5:14. Dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Como decid, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Pues si obedecemos su palabra, podemos moverlo a misericordia para que este pequeño remanente del Señor pueda salvarse. Uh-huh. Alguien se preguntará, porque nosotros hablamos mucho de que se han malinterpretado las Escrituras, ¿verdad? Hablamos mucho. Casi en todos los programas hablamos de eso, de que las Escrituras se han malinterpretado. Ahora te podrás preguntar, ¿y cómo llegaron a esa conclusión? Mira, escudriñando las Escrituras, leyendo las Escrituras de una manera sistemática. ¿Cómo es esa manera sistemática? Es decir, leyendo las Escrituras en orden, de principio a fin. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo. Recordemos que el Nuevo Testamento consta de ¿cuántos? De 27 escritos. Y 13 de ellos fueron escritos por Pablo. O sea, la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y en su mayoría son cartas. Oiga, cartas que debían de ser leídas a las iglesias a las que eran enviadas de principio a fin para poderlas entender correctamente. Ahora, en la mayoría de las iglesias, las cartas de Pablo no se estudian así. No se leen de principio a fin. Se lee una vez en un servicio un poquito quizás al principio, en otro servicio quizás otro poquito a la mitad, y ya en otro servicio otro poquito al final de esa carta. La pregunta es, ¿será que se puede entender correctamente lo que Pablo quiso decir en esa carta? Pues no, mi hermano, es la razón por la que se ha terminado por torcer y malinterpretar las palabras de Pablo. Cuando se leen estas cartas, hermano, de principio a fin, eso te permite ver los errores de interpretación que se le están dando a las palabras del apóstol Pablo. Porque es como tiene que ser, hermano. Yo te mando una carta a ti y tú solamente lees un pedacito al principio, otro pedacito a la mitad y otro pedacito al final. ¿Será que al final vas a entender lo que está escrito en esa carta?
No, pues no conoce la historia, no va a conocer lo que está diciendo. Exactamente. Y así es como se han querido entender, oiga, las cartas del apóstol Pablo, estudiándolas de esta manera a base de temas. Exacto. No, se tienen que estudiar por orden, hermano, para poderlas entender correctamente. ¿Ah? Pero veamos, continuamos porque el tiempo ya se nos vino. Veamos en Hebreos 12:5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí es duro lo que está diciendo, pero si no queremos la enseñanza, entonces no somos hijos de Dios. Uh-huh. Ve cómo si no estamos en obediencia a su palabra, somos bastardos. Es lo que dice. Uh-huh. Entonces, tenemos que seguir y continuar en Hebreos 12:9 dice, además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ve el por qué el Señor nos disciplina? Para que podamos tener esa santidad. La palabra nos va a disciplinar, nos va a corregir lo que estamos haciendo mal. Amén. Así es de que esto, continuamos en el 11, dice, 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Ve cómo sin esta santidad no podemos ver al Señor? Uh-huh. Ve que no es nada que ver con la santidad que nos viene hecho creer. Que nos habían enseñado. Uh-huh. Nos viene enseñado. Uh-huh. Así es de que eso es lo que el Señor quiere, que conozcamos su palabra, escudriñemos, porque ahí es donde se encuentra. Para saber qué es lo que hay que obedecer. Exacto, porque si no buscamos. Si ignoramos eso, le podemos dar a Dios algo que Él ni siquiera ha pedido. Exactamente. Y también escudriñar significa ¿qué? Profundizar. Y más que nada, donde se recoge lo que ya para muchos es basura. Ahí es buscar entre eso que ya es basura. Uh-huh. Exactamente, eso es lo que es una definición de lo que es escudriñar. Buscar entre lo que otros consideran ser basura. Uh-huh. Exactamente. Así es de que, pues, esta palabra espero que les haya sido de bendición. Amén. Bendito Dios. Bueno, vamos a dar nuevamente el número de teléfono. Aquí en el área de Los Ángeles te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357. Y en la ciudad de Tijuana puedes comunicarte con la hermana Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. También te invitamos a que visites nuestras páginas en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Solamente ingresa el nombre completo, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí te vas a encontrar con infinidad de enseñanzas como esta. Amén. Pues no nos queda más que agradecerles, hermanos, el favor de su atención. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana. Hay otro programa especial la próxima semana. Bueno, que el Señor les bendiga.
Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós. sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio: miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.